saber qué informó la directora y si el Frente Amplio mantiene esa posición que habían adelantado los legisladores de solicitar la renuncia de los directores del oficialismo. Bueno, realmente que lo que han hecho con este tema es una cantidad de desaciertos increíbles. En primer lugar, porque votaron artículos de la LUC que el Frente Amplio advirtió en la discusión de senadores y votó en contra sobre las dificultades que podía traer no solo para la ANB, sino para otras deudas. Y sin embargo, se votó la ley de urgente consideración y no se aplicó los plazos de forma tal de que una semana antes tuvieron que presentar este proyecto de ley para extender los plazos. Nadie en el Uruguay hoy sabe cuántos son los créditos que se perdían, si son 50 millones o 400 millones, si son 2.500 créditos o 5.000. Nadie da ese informe con claridad porque no lo saben. Esto se llama falta de apego, falta de profesionalidad en la conducción de un organismo del Estado. En tercer lugar, porque la política de vivienda uruguaya está en una situación de crisis brutal. El año pasado, la discusión más importante que hubo en rendición de cuentas fue reasignar 15 millones de dólares de colonización a un plan que se llamaba Avanzar para realojamientos. Ni un solo metro cuadrado se ha construido de esos 15 millones, ni uno solo. Entonces, digamos, estamos ante una falta de impericia increíble, pero si hay que agregarle algo duro, es que cuando tenían que votar este proyecto de evitar la pérdida al Estado de 50 o 400 millones, dependiendo quién sea el vocero, si es la ministra o es un director de la Agencia Nacional de Vivienda, un desapego increíble, no había quórum en la Cámara de Diputados. Es decir, si el Frente Amplio no lo hubiera votado, el Estado uruguayo habría podido perder esta suma. Y esto es irresponsabilidad de los diputados del gobierno, que no se presentaron para una sesión parlamentaria que iba a tratar ni más ni menos que la pérdida del Estado de 50 o 400 millones de dólares. Y esto tendría que tener acciones del Poder Ejecutivo más contundentes. ¿Por qué no las tiene? No sabemos. ¿Por qué esto termina en un tirón de orejas y no en decisiones más fuertes? No sabemos. Sí se comunica hoy que renunció un gerente, pero ese gerente renunció hace 2 meses. Entonces, ¿qué puede tener que ver un gerente que renunció en abril con un suceso político que se desarrolla en el mes de julio? La verdad que interpretarlo está difícil, ¿no? ¿Y el presidente de la República minimizó para usted el tema? Bueno, 400 millones de dólares para el Estado uruguayo no es poco dinero. Haber desaprovechado esos 2 años para tener acciones políticas, haber tenido un informe jurídico arriba de la mesa y haberlo archivado, parece que son razones suficientes que por lo menos para alarmarse. No es un tirón de orejas, no es un error administrativo, es que fueron advertidas por la jurídica de un organismo para que se tomaran medidas para evitar pérdidas de la administración y no se tomaron. Esto es falta de apego y desidia. Y le mienten a la gente, no saben cuál es la deuda, le mienten a la gente, no saben. No saben si son 50 o 400 millones. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? De acuerdo a la información que usted recibió o que recibió la mesa política hoy de la directora del Frente en la ANB, esta renuncia del gerente general data de 2 meses atrás, ¿no está relacionada con este episodio, dice usted? Para nada. Data de 2 meses atrás, del mes de abril. Yo estaba cumpliendo años y él estaba renunciando. ¿Qué tenía que ver con este tema? No tengo ni que ver. Pero por las dudas dicen, esto es responsabilidad del Frente Amplio. Responsabilidad del Frente Amplio fue que hubiera quórum para que el Estado uruguayo no pagara 400 millones de dólares o 50, dependiendo cuál sea el informante. Esta falta de seriedad en el manejo de las cifras es muy abundante. La anunciatitis, esta de la que declaraba Mujica, es parte de esto. Vamos a invertir tantos millones de dólares en realojar. No se gasta ni un metro cuadrado. Se redujo a partir de un decreto del Poder Ejecutivo el gasto en vivienda. En vez de 50.000 viviendas, que fue lo que anunció el gobierno cuando comenzó el gobierno para el Uruguay, va a haber 4.000. ¿Y por qué no aclaran por qué pasaron de 50.000 a 4.000? Porque no es una merma menor, es pasar de 50.000 a 4.000. ¿Se sigue entendiendo que deben renunciar los 2 directores de la ANB, Klausmili y Borsari? Yo parto de la base que con un error de este volumen en el Frente Amplio no seguirían al frente de la agencia. Y también hay una ministra, ¿no? Pero usted dice que fue un error o que a alguien le convenía o a algunos le convenía que prescribieran esas hipotecas. Bueno, yo no tengo ni idea cuál es, pero falta de apego y desidia seguro. Después, ¿cuál es la razón por la cual en 2 años no hicieron
gestiones, la verdad que no puedo saber. ¿Puede haber alguna intención atrás de esto? Porque esa fue una de las preguntas No, que hizo la arquitecta Dodera en una sesión y no le dieron respuesta. Yo no prejuzgo y no lo voy a hacer nunca. A mí me prejuzgan permanentemente, pero yo no prejuzgo. Parto de la base, sí, que hay un error enorme en que votaron una ley. No es que esta ley la votó otro partido, esta ley la votaron ellos, son 2 artículos de una ley, sabían que tenían 2 años para resolver el problema y la última semana apareció un proyecto de ley que solo con que el Frente Amplio no lo votara como de urgente para considerarlo en forma urgente, hubiera sido una dificultad para el gobierno y hubiera podido significar una pérdida millonaria que nadie sabe el monto ni los créditos que fueron. Entonces, cuando alguien está al frente en el 3er año de gobierno y no sabe cuántos podrían haber sido las pérdidas, no puede cuantificar cuántos son los créditos, no sé cómo es que eso solo se paga con un tirón de orejas. ¿El Frente Amplio está planificando algún tipo de acción, ya sea a nivel parlamentario o de otro tipo? Bueno, informes van a tener que dar, ¿no? La sociedad tiene que saber cuánto iban a perder. Un pedido de informe de nuestros parlamentarios, sin duda, y acciones políticas todas las que sean necesarias. Insisto, en este y otros temas lo que fracasa no es una política, fracasa un modelo. No estaban preparados para gobernar y les tocó gobernar un país que lo agarraron en muy buenas condiciones y hay deterioro en la vida de las personas. 100.000 uruguayos comiendo ollas populares, 66.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza, un presupuesto educativo menor al de 2019. No pueden exhibir resultados en vivienda ya que prometieron 50.000 y solo van a otorgar 4.000. No pueden exhibir rendimientos en salarios porque al final del periodo de gobierno recién los trabajadores van a ganar lo que ganaban en 2019. Le prometieron a la gente no subir los combustibles y lo subieron 9 veces. Entonces, claramente hay incongruencias entre las promesas para llegar al gobierno y la ejecución de la acción del gobierno que claramente es regresiva y mala para la gente, para los uruguayos y uruguayas. Pereira, el diputado Pasqué, que es del oficialismo, también pidió la renuncia de los integrantes de la ANB. ¿Han tenido algún contacto ustedes como oposición con él? No hacemos eso, ¿no? Yo parto de la base de que el Frente Amplio es una fuerza que tiene que dar su posición, claramente negocia con otros partidos, pero no estamos para la política menor, digamos. En este caso lo que nosotros creemos es que hubo una actitud que se agregan a otras de falta de apego a la función pública. Y claramente cuando uno vote una ley, uno puede entrar a cualquier privado y entrar por el buscador de Google todos los análisis que hay con la prescripción esta que se estaba tratando en la última semana. Y todos los informes eran contundentes en los daños que se podían generar si no se actuaba. Y no se actuó. Este es el gran problema. BTV Noticias está en vivo y quería preguntarle las expresiones ayer del presidente de la República. Sí el tirón de orejas, sino la tarjeta roja. ¿Cómo la analizan ustedes? No, que creo que no se está tomando el tema con la seriedad que corresponde. Nadie sabe en el Uruguay si la pérdida era de 50 millones, como dijo la ministra, o de 400 millones, como dice la dirección de la ANB. Nadie sabe si son 2.500 créditos o 5.000. Se trabajó un proyecto de ley para votarlo en la última semana y el Parlamento no tuvo quórum con los votos oficialistas. Falta de apego y desidia es lo menos que podemos decir. Pereira, le consulto por un artículo de la rendición de cuentas que tenía preocupado a FUCBAN y FECOBI, 2 colectivos cooperativistas, que entienden por la redacción del artículo que le quitarían el subsidio y fueron recibidos por los parlamentarios del Frente Amplio. ¿Sabe algo al respecto de esto? Bueno, lo vamos a conversar ahora. Justamente uno de los temas que quedó pendiente es ese. Lo vamos a analizar con rigor. Nuestra bancada está trabajando el tema y obviamente que nos preocuparía mucho. Fomentar la vivienda social y la vivienda cooperativa es parte de los reclamos históricos del Uruguay y es una de las formas en que la gente ha accedido históricamente a la vivienda, ¿no? Pero bueno, vamos a analizarlo con nuestra bancada. Bien, y le hago una consulta más. Hoy se aprobó en la Comisión de Constitución y Legislación el proyecto de cocrianza. Va a ser tratado el 2 de agosto en el Senado. Sí, también nosotros lo estamos analizando con detenimiento. Creemos que se tendría que haber escuchado a la totalidad de organizaciones vinculadas a la niñez y a la adolescencia. El problema de los niños, niñas y adolescentes hay que mirarlo con mucho cuidado. Han utilizado frases muy bonitas para presentar el proyecto, pero lo que hay que poner en el centro de la preocupación de los uruguayos y uruguayas son nuestras niñeces. Y muchas veces esas niñeces son muy maltratadas y muy poco cuidadas. Probablemente sería bueno que UNICEF se expresara sobre el contenido del proyecto y otras organizaciones vinculadas al tema de la minoridad, porque cuando se va a legislar en esta materia es bueno también saber qué piensan los especialistas, pero no hemos tenido hasta ahora resultados
esperemos que en las próximas horas se puedan tener. Pero claramente el Frente Amplio se va a colocar del lado de la protección a los niños, que eso no quiere decir mirar si hay defectos en la norma para corregirlos. Y que claramente todos los uruguayos, o la mayoría de los uruguayos, estamos de acuerdo con la tenencia compartida. Lo que pasa es que hay problemas con la tenencia compartida. Nosotros nos planteamos como que en el Uruguay todos los varones están preocupados por cuidar en igual cantidad de horas a los niños. Y lejos de ser esa la preocupación, hay una enorme cantidad de padres abandónicos, una enorme cantidad de padres que no pasan sus pensiones alimenticias, una enorme cantidad de personas que tienen vínculos con los niños y con sus parejas. Entonces, es un tema para analizarlo profundamente y claramente vamos a tomar posición y básicamente estoy dando nuestra posición. Nos vamos a colocar del lado de los niños, niñas y adolescentes y de su protección.